exceptuarte, ¿no? O sea, no quiero esta convención de Viena, no quiero aplicar el derecho inglés, el derecho, ¿cómo se llama?, americano, de California. Podrías hacerlo, pero tienes que ponerlo en tu cotización que forma parte de tu contrato de compra y venta internacional. Y tenemos, pues, ¿no?, los ICOTERS, ¿no es cierto?, que es la lex mercatoria, que lo usamos, ¿no?, como parte del contrato de compra y venta internacional, ¿sí? Decíamos, ¿no es cierto?, que la lex mercatoria, que ICOTER, se van modificando, ¿no? ¿Y por qué se modifican? ¿No? Porque la gente va cambiando los usos y las reglas, va modificando y por tal motivo cambian el uso, cambian los ICOTER de acuerdo a los usos y costumbres, ¿sí? Y ahí comenzamos, ¿no? Si hay un conflicto en los contratos de compra y venta internacional, primero, ¿no?, la primera etapa, ¿qué cosa es? La negociación. O sea, la negociación entre las partes. Podría ser luego la mediación entre las partes. Y ahí tenemos, ¿no? También hay una conciliación. Correcto, puede haber una conciliación, ¿sí? Pero después, si quieres ejecutar la conciliación, porque puede ser que quedó ya a pagarte $100.000, pero nunca te paga, ahí tenemos que ejecutarlo, ¿no es cierto?, acá en el Perú, en un arbitraje. Está bien, quedamos en el arbitraje, pero habrá que reconocer ese laudo arbitral en un juzgado comercial. O al último podría ser un juicio, ¿no es cierto?, si no hemos quedado en ningún arbitraje internacional, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos?, ¿no es cierto?, los ICOTERS, ¿no?, los 2020. El primer ICOTER, por ejemplo, ¿no?, que tenemos, que va a señalar 4 cosas, ¿ah? ICOTERS 2020, lugar de entrega. Segundo, costos. Tercero, dónde se transmite riesgo. Y por último, ¿no?, quién realiza el trámite aduanero. Y ahí está, ¿no es cierto? Ahí está, nos dice que primero las obligaciones, ¿sí? ¿Quién exporta y quién importa? Los riesgos y cuándo se entregan, y los costos, y todo incluido a lo que es lo relativo a la seguridad. Una situación importante, una página que yo siempre uso y recomiendo para que ustedes también ingresen, donde nosotros los abogados nos preparamos para poder hacer nuestras demandas, todos nuestros informes, Translate. ¿Estamos? Ahí encontramos, por ejemplo, información relevante, ¿no? Información, los principios de buena fe. ¿Qué se entiende por buena fe? Acá entendemos, por ejemplo, todo, también lo que son las sentencias, ¿no?, Eusitral, todo lo que son los laudos arbitrales. Tenemos también otra página que usamos mucho, ¿no?, Unilex, ¿no? Ahí está, ¿no?, sucede en Roma, de Unidroit, lo que es los principios de Unidroit, que forman parte, que es de los contratos de compra y venta internacional, que es indispensable que los abogados que trabajan en las empresas exportadoras le den una revisada para que puedan colocar o anexar estas cláusulas que nos dan los principios de Unidroit, y nos dan algunos casos, ¿no?, unas jurisprudencias, algunos problemas que pasaron sobre contratos de compra y venta internacional y sobre los ICOTERS, ¿no? Ahí está por fecha, por tribunales, etcétera, ¿no? Es importante que estudiemos o analicemos este tipo de páginas como Translate, que nos dan jurisprudencia e información. Y ahí tenemos, ¿no?, el primer ICOTERS, que es en fábrica, ¿no? ¿Qué significa en fábrica? En fábrica significa que la mercancía, ¿dónde la vas a entregar? En el suelo, en tu propio local, pero embalada, ¿sí? No es necesario que el exportador la cargue, simplemente la tienes que dejar en el suelo, en tu propio local, ¿sí? Y con el trámite de embalaje. ¿Quién hace el trámite aduanero? ¿Lo hace quién? Tu comprador. O sea, se puede decir que el ICOTER en fábrica es el más básico que vamos a encontrar, ¿no? El segundo ICOTERS que tenemos, es cuando la mercancía la mandamos un poquito más acá. Ahí tenemos, ¿no?, el ICOTER FCA, ¿sí? Son siglas, ¿no?, FCA, ¿no? ¿Qué significa, no? FCA, franco porteador, ¿sí? Entrega y riesgo, lugar designado.
Entonces, ahí tenemos dos posibilidades según los Icoters 2020. ¿Qué nos dice? Que primero puede ser en el local del exportador. Está bien, dejamos la mercancía en el local del exportador. Pero ahí sí, el exportador tiene que cargar la mercancía en el medio de transporte dado por el comprador. ¿Qué va a suceder? Es que el comprador ya no va a hacer el trámite aduanero. El trámite aduanero, ¿quién lo va a hacer? El vendedor. ¿Sí? El vendedor. Entonces, tenemos que entender que en fábrica, tú la mercancía la vas a dejar en el suelo, pero como empresario, no vas a hacer el trámite aduanero en Perú. Pero por favor, acá tienes que tener mucha atención, porque la ley peruana está encima. Acuérdense que Incoterm son usos y costumbres. Está bien, forman parte del contrato de compra-venta internacional, pero no es ley. Y lo que sucede en el Perú es que el artículo 33 de la ley del IGB nos dice textualmente que para que se consiguiera exportación en los Incoterm Export, en los Incoterm Free Carrier o FCA y el Incoterm FAS, el trámite aduanero lo tiene que hacer necesariamente el vendedor en Perú. Si no, no se considera exportación, se considera una venta local y estarías afecto al impuesto general a las ventas y también no podías acogerte a los beneficios importantes que tenemos como exportadores, que son el saldo a favor del exportador y el drawback. En el FCA tenemos otro punto, ¿no? Donde se podría, si ponemos en el contrato de compra y venta internacional FCA, vuelvo a repetir, los Icoters 2020 forman parte del contrato de compra y venta internacional. Si no existiese Icoters, nos demoraríamos más en hacer un contrato de compra y venta internacional. Los Icoters 2020 de la Cámara de Comercio Internacional nos ahorran el trabajo y nos ayudan a que este contrato sea más entendible y sea más fácil de hacer. Sola mención de un Icoters ya me define lugar de entrega, costos, riesgos, quién organiza el transporte internacional y seguro y obligaciones. Entonces, la segunda parte, otra posibilidad en el FCA podría ser, ¿no es cierto? FCA, pero que yo como exportador peruano lleve con mi propio vehículo a un local que me dice mi comprador. Por ejemplo, me dice, ¿no? Quedamos, FCA Jorge Basadre 610 San Isidro. Está bien, mi local queda en Villa Salvador, pero quedamos acá. Entonces yo vengo con mi camión y acá se lo entrego a mi comprador. Pero atención, acá estamos en origen, estamos en Perú. Yo lo entrego, pero lo entrego encima de mi camión, encima de mi listo para descargar, o sea, saco los seguros y el que tiene la obligación de descargarlo, según Icoters 2020, es el comprador, es mi cliente. Hasta ahí son mis costos, hasta ahí es mi riesgo. Luego tenemos avanzamos y cuando está en esa posición la mercancía, nos estamos refiriendo al Icotern FAS. ¿Sí? ¿Qué significa el Icotern FAS? El Icotern FAS lo que significa es que la mercancía la vamos a dejar franco al costado del buque. O sea, yo la mercancía la voy a dejar, es un Icotern netamente marítimo. Tenemos 4 Icotern marítimos, el FAS, el FOD, el CFR y el CIF. El resto de los Icotern, que son 11, son multimodales. Pero al ser marítimo, el FAS, ¿qué significa? De que se va a dejar la mercancía al lado del buque. Al lado del buque. Pero también podría ser que estemos en el Amazonas o en el Río de la Plata, no sé, un río navegable, porque para ríos navegables también. Y entonces con una barcaza nos acercamos al buque. Entonces con esa barcaza, ¿no? La entrega se va a realizar al costado del buque. ¿Correcto? Ahora, para ser más específicos, ¿no? Habría que usar el contrato de compra y venta internacional. Ahí estamos definiendo qué es franco a costado del buque, el Icotern FAS. Luego tenemos el otro Icotern, ¿no? El Icotern, tenemos el Icotern llamado, donde la mercancía sube y la dejamos encima del buque. Ahí la mercancía, lo estamos refiriendo a un Icotern importantísimo que se llama el Icotern FOD. Un Icotern muy conocido de muchos años, un Icotern que lo usan la mayoría de las empresas exportadoras peruanas. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué usan el FOX la mayoría de las empresas peruanas? Porque si se dan cuenta, el FOX está casi al medio de los Icoterms, ¿no?
donde uno como exportador peruano se preocupa de la legislación peruana y el extranjero, el comprador, se preocupa de la legislación de su propio país. Entonces, como que los riesgos y los costos se comparten en la mitad, ¿no?, de lo que es la distribución física internacional. Entonces, este Incoterm FOB, ¿no?, el riesgo y la entrega es franco a bordo, o sea que la entrega, como lo dice el gráfico, se tiene que entregar encima del buque, y hasta ahí acaban los costos, hasta ahí los riesgos, ¿correcto? Y el vendedor peruano tendrá que hacer el trámite de exportación y el comprador extranjero el trámite de importación en su propio país. Incoterm marítimo, ¿no? Incoterm marítimo. Luego tenemos el otro Incoterm, ¿no?, que cuando la mercancía llega al otro país, y ahí tenemos dos Incoterms, CFR y CIF, ¿no?, que yo siempre, para forma didáctica, digo que es como un hermano del FOB. ¿Por qué? Porque es igual que el FOB, o sea, la mercancía, tu riesgo, ¿no?, y acá hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque muchos exportadores se confunden con este Incoterm. ¿El riesgo dónde acaba? ¿No es cierto? En la entrega. ¿En dónde? En origen. O sea, si tú te quedas un Incoterm CFR, por decir, porque tenemos que incluir el puerto de destino, Incoterm CFR Miami, entonces tu mercancía, tu riesgo va a acabar acá en el Callao. Entonces tú pondrás pues en el Callao en contrato de compra y venta internacional que se va a embarcar en el puerto de DP World, Guardia Chalaca, tanto número, ¿para qué? Y ahí acaba tu riesgo, encima del buque. Está bien, pagas el flete hasta Miami, tu costo va a ser diferente, pero tu costo va a ser sin descarga, simplemente el costo va a ser hasta el otro país. Eso es importante entender, ¿sí? Es importante entender porque es igual que el FOB, solamente que le sumas el costo del flete internacional. Igual, ¿no? El otro Incoterm, el CIF, es el hermanito mayor que el CFR. ¿Por qué? Porque igual, ¿no? O sea, tu riesgo va a acabar ¿en dónde? Tu riesgo, ¿dónde va a acabar? Si tú pactas en tu contrato de compra y venta internacional el Incoterm CIF, tu riesgo va a acabar igual en el Callao. O sea, igual que el FOB, igual que el CFR. La única diferencia del FOB es que le vas a sumar el costo del transporte internacional y el costo del seguro. Igual, ¿no es cierto? El seguro, según Incoterm 2020, tiene que ser al 110%, ¿sí? ¿No? Y deberá concertarse en la moneda del contrato, ¿no? Ojo, el 110%. Y ahí tendremos que tener la cláusula C. Entendamos que en marítimo tenemos tres tipos de cláusulas, ¿no? La A, contra todo riesgo, la B y la C, que es la cobertura mínima. Incoterm 2010 nos da la posibilidad de cambiar el seguro, siempre y cuando vendedor y comprador se pongan de acuerdo en la formación del contrato de compra y venta internacional. Luego tenemos este Incoterm, ¿no? Porque puede ser que tú estés exportando por vía aérea, ¿sí? Y hemos dicho que el FAS, el FOX, el CFR y el CIF es, según la cartilla, ¿sí?, es por vía marítima. Acuérdense que los Incoterms no son una camisa de fuerza. Como no son leyes, tú los puedes modificar. Pero lo que dice la cartilla es que tenemos dos Incoterms, ¿no?, multimodales, que el CPT podríamos decir que es el primo del CFR, ¿no?, muy parecido, ¿no? Y el CIT con P es muy parecido al CIF marítimo. Yo lo llamo como que son primos hermanos. ¿Cuál es la diferencia, no? El CPT también, ¿no?, tiene dos puntos, ¿no? Sus riesgos es acá en Perú, origen, como vendedor, y los costos serían hasta el extranjero. La diferencia es que la entrega la tienes que hacer acá en Perú, pero al primer porteador. Al primer porteador. Y acá hay una situación interesante, ¿no? Porque los Incoterm 2020, cuando modifican, dice que no necesaria tendrías que contratar un transporte internacional. Tú, una empresa, si tienes la capacidad logística, podrías llevarlo hasta otro punto. O el comprador, ¿no? Por ejemplo, si estás que le vendes a una empresa, ¿no?, como Bimbo, como Coca-Cola, no sé, que tiene toda una línea de transporte, ellos le podríamos entregar a un punto, por ejemplo, el terminal de Atocongo, y ellos lo podrían recoger, ¿cierto? Y ahí acaba tu riesgo, ¿sí? Entonces, si mi costo va a acabar a determinado punto, ese es el Incoterm CPT.
Vuelvo a repetir, la diferencia es que el CFR, el riesgo acaba encima del buque. Acá el riesgo acaba, como es multimodal, puede ser aéreo, acaba el riesgo cuando le entregas al portador. Pero atención, contratado por el vendedor. ¿Sí? El SIC, ¿no? El SIC, ese sí es el hermanito mayor del CPT, igual que el SIC, ¿no es cierto? La entrega se da en origen, ahí se transmiten los riesgos, pero la diferencia, igual que CPT, los costos de transporte internacional hasta destino, ¿no? Y la entrega es la mercancía, ¿sí?, sin descargarla. Pero tenemos ahí que agregarle un costo más, que es el seguro. ¿Cuál es la modificación de Icoter 2020 referencia al 2010? Es que Icoter prevé que se debería poner un seguro de tipo A, ¿no? Lógico, tiene relevancia en el sentido de que tiene asidero, porque el Icoter SIF es multimodal, ¿cierto? Se cambia de transporte internacional, marítimo, aéreo, y es importante que tenga un seguro que cubra, ¿cierto?, todos los riesgos. Luego tenemos, baja, por favor, baja el container en origen, y ahí tenemos un Icoters que se llama el DAT, ¿no? Un Icoter que significa que la mercancía lo vamos a dejar en un punto, ¿no? Y en ese punto del DAT, ¿qué significa? De que la mercancía se entrega al vendedor en un punto en destino, o sea, en el otro país. Pongamos que estoy exportando a México, en cualquier parte de México que tú acuerdes con tu comprador. Pero la entrega lo vas a dar o lo vas a sin descargar. Y lógicamente sin pagar los trámites aduaneros. Pero acá tenemos el Icoter nuevo del 2020, ¿no? El Icoter DPU. Ahí sí, ¿no? La mercancía, como ven en el gráfico, la tienes que entregar descargada. Ese es el único Icoter de llegada, de destino, de que la mercancía se entrega descargada, ¿no? Y tiene pues una particularidad, ¿no es cierto?, que la mercancía descargada, ¿no es cierto?, lo entregas en destino, ¿no? Y podríamos ponerle un gráfico, ¿no? Yo podría decir, ¿no?, de una fórmula matemática, que el Icoters DPU, ¿no?, el nuevo Icoters, es la suma, ¿no?, del DAT más el riesgo y costo de la descarga. Ese es el Icoter DPU, para que ustedes entiendan. Si lo ponemos en el contrato de compra y venta internacional, ¿qué significa? De que tú tienes que obligarte a entregarle un punto en el otro país, pero descargada. Y si tú no tienes la capacidad logística para descargarla en otro país, te recomiendo, por favor, que uses solamente los Icoters donde el riesgo acaba acá en origen. Por ejemplo, el FOB, el CFR, ¿no?, el FCA, que es un Icoter pero muy usado. Y por último, tenemos este Icoter, que es importantísimo, ¿no? El último llega acá, este Icoters, que llega hasta el domicilio, ¿no?, del comprador extranjero, y es un Icoter, el DDP, ¿no?, que significa pues que la mercancía va a llegar al otro país y hasta la puerta de la casa del comprador, pero sin descargar. O sea, preparada para la descarga. Y va a llegar hasta el próximo país. Pero también tienes que pagar, ¿qué cosa? Los derechos de aduana, o sea, despachada la importación. Y es un Icoter complicado, ¿no?, porque tienes que conocer la aduana en el país de tu cliente. Es un Icoter que muy pocas empresas lo usan por la capacidad logística que requiere en el otro país. Entonces, ¿qué regula Icoters? Bueno, eso sí, ¿no?, hay que tener en cuenta acá la parte de fábrica, lo que les decía. Ahí está el artículo 33, ¿no?, el inciso 8, que definitivamente el Perú obliga que para que se considere exportación, estamos hablando de qué cosa, de el artículo 33 de la ley del IGB. Muy bien, luego tenemos acá los principios de UNIDROIT y la Lex Mercatoria. Y la Lex Mercatoria, ¿no es cierto?, regula los principios UNIDROIT y los principios de derecho de contratos. ¿Qué es lo último que por favor tenemos que analizar? Es qué es lo que no regula Icoter y que necesariamente debe estar en un contrato de compra y venta. Primero, si existe o no un contrato de compra y venta. ¿Sí? ¿Qué más? Las especificaciones de la mercancía vendida. El momento, ¿no?, divisa, el pago del precio. Eso no regula Icoter 2020. Y mire, ve, los recursos jurídicos.
¿Qué pasa si hay un conflicto? Tampoco regula. Entonces eso hay que analizarlo en el derecho internacional privado. La consecuencia de la demora, ¿no? La ejecución de las obligaciones contractuales, las sanciones, ¿no? ¿Qué pasa si ponen una sanción en la aduana peruana? Y pasa, ¿no es cierto? ¿Qué sucede, no? Los aranceles, ¿no? Si hay un arancel, hay algunos países, ¿no?, que se paga aranceles hasta por exportación. Si la mercancía está prohibida de exportar o importar, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú hay mucha mercancía que está prohibida de exportar. Por tal motivo, esa mercancía, ¿no? Lo de fuerza mayor, ¿no?, o la excesiva onerosidad, lo que te cobran de más, ¿no? Cuando tú exportas te cobran, por ejemplo, los vistos buenos, sobrecostos. Esa onerosidad no la puedes regular Icoterms. Los derechos de propiedad intelectual, ¿no? A mí me ha pasado mucho, ¿no? Pones una marca y de repente luego en el otro país no entra porque dice que está registrado. O cuando también importas, ¿no?, con marcas que tienen derecho de propiedad intelectual. Eso, por ejemplo, no prevé tampoco Icoterms 2020. La legislación, o sea, ¿qué legislación se va a regular la controversia en caso de incumplimiento, en caso de un conflicto? Y la parte más importante, señores, es que no regula la transmisión de propiedad. Eso lo tenemos que regular en el contrato de compra y venta internacional, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Lo otro que tenemos que tenerlo también es el uso incorrecto, ¿no?, de estos Icoterms 2020. ¿Por qué? Porque muchos exportadores lo consideran que los Icoterms es para indicar los precios, cotizan en ES, Workfog y tal. Lo que dice la Cámara de Comercio Internacional es que no son inclusivas, no son, ¿no?, ni incluso principales indicadores de precio. Lo que son, ¿qué cosa? Una lista de ¿qué? Obligaciones generales de las empresas vendedoras, exportadoras y las compradoras, que se deben entre ellas y que forman parte de un contrato de compra y venta internacional. ¿Y qué? Lo primero que tiene que indicar, lo que indica, ¿qué cosa es? Puerto lugar, el puerto de descarga y dónde se transmite el riesgo. Eso tenemos que tenerlo muy, pero muy en cuenta, ¿sí? Muy en cuenta. Porque si tú cotizas y te dan orden de compra, ya se formó el contrato de compra y venta internacional, ¿sí? Todo esto es lo que contiene esta nueva cartilla, ¿cierto? Todos los cambios sustantivos. Primero, la mención a bordo. Si tú mandas una carta de crédito, el FCA ya puedes poner un multimodal a bordo como si fuera marítimo para efectos bancarios, ¿sí? Los costos, donde se enumeran los costos de cada Icoterms y es más fácil entender el contrato de compra y venta internacional. Hay diferentes niveles de cobertura en el Icoterms de seguro, CIF y CID. El CIF, cláusula C, y el CID, cláusula A. Uno ya puede usar, no es necesario, vendedor o comprador, que contrate un transporte internacional. Puede usar sus propios medios de transporte en los Icoterms 2020, FCA, DAT, DPU y DDP, ¿no? Cambios iniciales, ¿no? Se elimina el Icoterms DAT, que antes dejara un terminal, y se modifica ahora por el Icoterms DPU, que es la mercancía entregada, descargada, ¿no? La inclusión de requisitos relacionados con la seguridad de las obligaciones y el coste de transporte, y ahí está lo que es el convenio SOLA, ¿cierto?, que forma parte de la seguridad. Y por último, el último cambio que ha habido en este Icoterms es que existe unas notas explicativas para todos ustedes, para los usuarios, ¿cierto?, donde explica Icoterms 2020. Estos son los conceptos incluidos, ¿no es cierto?, de la seguridad y las notas explicativas, ¿no? Esos son lo que se ha incluido en estos nuevos Icoterms 2020, ¿no? Entonces, importantísimo, por favor, es todo lo que sí regula, por favor, Icoterms, y que forma parte del contrato de compra y venta internacional, ¿sí? Nos ha quedado corto el tiempo, ¿no es cierto? No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para poder, absolverla. Y también acá, por si acaso, por favor, está mi correo electrónico. Mi nombre es Percy Quispe Farfán, mi correo es percyquispe@gmail.com. Si nos corta la transmisión, estaré mucho gusto siempre de contestar. Sí, podemos seguir con las preguntas todavía porque el público está bastante activo. Ya nos hemos dado cuenta que algunas preguntas las has podido responder. Vamos a tomar en cuenta o en consideración las preguntas de las siguientes personas. El señor Mijael Sosa nos escribe: he recibido una orden por parte de un cliente en Bolivia y el valor corresponde o asciende a $2.000. Para este caso, ¿es necesario celebrar un contrato de compraventa internacional debido al valor? Muy interesante, ¿no?
Lo que sucede es que no importa, o sea, hay un precio. Yo considero que le ha dado por $2.000, sí. Pero, por favor, quitémonos la idea que el contrato de compra y venta internacional es de forma escrito. El hecho que ya te envió una orden de compra y ya la aceptaste, ya configuró un contrato de compra y venta internacional. Así de simple, así lo regula la Convención de Viena, ¿sí? O sea, y quitémonos la idea de que tenemos que firmar los dos un documento. Si ya Perú y Bolivia, y ahí esos $2.000 ya se configuró, ¿cierto? Si existe un problema, podríamos nosotros ejecutarlo como abogados, ¿sí? Bien. Por parte de Gustavo Mora, nos pregunta, bueno, a ti, Percy, desde su punto de vista, ¿la confianza tiene mayor importancia que el contrato de compraventa? Lo que pasa es que la confianza lo incluyes en el contrato de compra y venta internacional, definitivamente, ¿no? O sea, nadie queremos llegar, el abogado es el mal amigo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que solamente ingresamos nosotros como abogados corporativos cuando existe un conflicto. La idea es que no lleguemos a esa situación, que se concilie, ¿no? Que se pueda negociar, que podamos entender cuál ha sido el problema, ¿no? Acuérdense que los negocios actuamos con el principio de buena fe, o sea, con la intención que tuvieron las partes. Todos trabajan para poder ganar, ¿no? Nadie quiere, al menos que sean otro tipo de personas que quisieran hacer algún daño o ilícito, ¿no? Justo en relación a lo que nos has mencionado, Carlos Castro nos pregunta, ¿no? ¿Los contratos de compraventa internacional se pueden refrendar con una firma electrónica? Por supuesto que sí. Claro que sí. Existe, según el artículo 11 de la Convención de Viena, la libertad, ¿no es cierto?, de la deformación del contrato. Lo único que tiene que haber es una aceptación de las dos partes, ¿sí? Si imagínate, ¿no? Si el artículo 11 nos dice que puede ser hasta de forma oral, si una firma electrónica es una forma tecnológica y escrita, ¿sí? Entonces sí comprendería. Ok, Pedro Trujillo nos dice, al momento de que ambas partes aceptan el contrato, ¿es necesario que el documento quede firmado en físico o se puede utilizar, bueno, firmas electrónicas o escaneos de los documentos? Sí, claro que sí. Simplemente tienen que ser firmas electrónicas, ¿no? Eso es ¿qué le digo? Un aporte, ¿no?, del sistema jurídico inglés, del common law, que es lo que es el derecho de costumbre, de simplificar las cosas, ¿no? El derecho internacional es versátil, ¿no? El comercio internacional es versátil, ¿no? No vamos a firmar nada, simplemente cotización, aceptación y se formó el contrato de compra y venta internacional. Ok, Mario Obando nos dice, ¿qué quiere decir cuando menciona que ya no existen perfeccionamientos del contrato, sino contraofertas? Claro, si por ejemplo tú envías una cotización, que el precio, ¿no? Me pasó, por ejemplo, en Panamá, ¿no? Se estaba exportando a Panamá una mercancía y nosotros le dijimos que costaba, por ejemplo, $50.000. Entonces ellos nos mandan una orden de compra por $35.000, o sea, $15.000 menos. Pero ahí no se puede procesar el contrato porque hay una diferencia, ¿no? Para que se perfeccione tiene que aceptar tu oferta de forma categórica y sin modificaciones. Al verlo modificado, entonces ya no se considera perfeccionado el contrato. Lo que hace la Convención de Viena dice eso se considera como una contraoferta. Y tú podrías aceptarla o podrías rechazarla. Ok, aquí Carmen Quevedo nos pregunta, si quiero hacer varias operaciones y hacer un contrato de suministro, ¿qué consideraciones debo tener al hacer ese contrato? Bueno, el suministro es entregar la mercancía, ¿no?, de forma periódica, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí, ¿no? Yo he visto empresas que el contrato de suministro lo que se hace es que sea normalmente por escrito, porque a nivel judicial sí hemos llegado a ejecutar algunos incumplimientos, ¿no? Porque entendemos que el contrato de suministro que también lo regula la Convención de Viena, según la norma, es entregar, ¿no?, paulatinamente mercancías, ¿no? O sea, es lo ideal, yo creo, para un exportador, ¿no?, porque vas a comenzar a abastecer ese mercado en forma perenne, ¿no? Entonces, es mejor dejarla bien claro, ponerle algunos, yo recomendaría esto, por ejemplo, lo que es los principios de UNIDROIT, que acá hay unas cláusulas que deberíamos, principios, incluir en el contrato de compra y venta internacional para prever algún conflicto o alguna situación más adelante. Ok, aquí hay una pregunta por parte de Efraín que hace mención a un tipo de
medio de pago, ¿no? O modalidad de pago que es a través de, posiblemente de cobranza documentaria. Nos comenta que los bancos no realizan el modo o la aceptación de los pagos con carta de crédito, salvo para montos muy elevados. Para una mediana y gran empresa, según algunas entidades bancarias, ¿no? Nos menciona, o bueno, la pregunta en este caso sería si el documento puede ser un documento factible para el tema de estas modalidades de pago. El tema de cobranza documentaria, ¿no? Sí, es importante. Lo que pasa es que tú como exportador peruano, o sea, tú no vas a tramitar ningún crédito, ¿no? O sea, si tú eres importador peruano, ahí sí, ¿no? Tendrías que darle, por ejemplo, vas a importar de China y te tramitas la carta de crédito acá en el Perú. Pero si tú eres un comerciante peruano, una forma de evaluar a tu cliente en el extranjero es pedirle la primera vez, ¿no?, que lo conoces, una carta de crédito. ¿Por qué? Porque él allá en su banco tendrá que demostrar, ¿no? Y acá el banco de crédito será el banco notificador. Pides la carta confirmada, ¿no?, un precio considerable y te vas a evitar los riesgos. Te van a cobrar $80 el banco por notificarte y confirmarla, pero el crédito no lo vas a hacer tú. O sea, el crédito lo va a hacer, así sea una empresa pequeña, ¿no? El crédito va a venir del extranjero, ¿correcto? Entonces, eso tienes que tenerlo claro, al menos que seas un importador peruano, ¿no? Pero si eres exportador, la carta de crédito se lo pides a tu cliente y ellos lo negocian en su país. Ok, bien. Por último, Eduardo Hoyos nos pregunta, ¿no? ¿Qué entidad o quién puede ayudar a los pequeños exportadores a formalizar estos contratos? Bueno, aquí en PROMPERÚ, ¿no es cierto?, que tenemos algunos cursos ad hoc sobre esos temas, ¿no es cierto?, lo que es varios cursos. También, bueno, de manera particular, hay varios estudios de abogados, de derecho corporativo. Ahí está mi correo, me puedes escribir, ¿no? Y encantado siempre de servirte. Muy bien, muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.